Bienvenidos todos y cada uno. Hace exactamente 12 horas estaba aterrizando mi avión y me puse a pensar en la autonomía y la función de un avión. Y obviamente, pues aunque no soy una persona especialista en aeronáutica, me ponía a pensar en cómo sería, ahora mientras estábamos alabando y exaltando la grandeza. Feliz cumpleaños, Carlitos, no te llamé anoche, pero estabas en mi corazón. Estaba pensando, ¿qué pasaría si un avión no tuviera la capacidad de aterrizar? En otras palabras, solamente estuviera preparado para volar, que no tuviera la capacidad de tener los flaps para poder bajar el ángulo del vuelo, que no tuviera la capacidad de poder frenar a la hora de aterrizar. Y me puse a pensar en nosotros como hijos de Dios, porque de esto quiero compartir ahora, y es que muchas veces el creyente no tiene la capacidad de poder vivir en la tierra, o solamente vive en la tierra pero no tiene la capacidad de volar. Y eso balancea justamente nuestra vida espiritual, porque somos seres naturales, pero somos seres espirituales, ¿no? O sea, vivimos en los cielos. La palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero, imagínense si ese avión, ¿no? Karina, ¿qué pasaría si no tuviera ruedas? Imagínense. O sea, volaría por siempre hasta que se acabe el combustible o se quede dormido el piloto, ¿no? Pero no volaría por siempre. Terminaría en una desgracia, ¿no? Y yo me pongo a pensar en nosotros, gracias, como hijos de Dios, ¿no? Tenemos que volar, tenemos que ir a esos lugares celestiales, tenemos que navegar en esos vientos del Espíritu Santo, tenemos que disfrutar la presencia de Dios, tenemos que saber adorar a Dios, desconectarnos por completo de todo lo terrenal y adorarle con total libertad, sin estar pensando en quizás lo que va a suceder después, en qué responsabilidad tengo, dónde está, cómo voy a hacer para pagar el recibo de luz, etcétera. Pero al mismo tiempo, el Señor, cuando oró por nosotros en la oración intercesora, la palabra dice que Él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que te ruego que los guardes del mal. Esta oración de Jesús es poderosa porque en un vocabulario quizás más como el mío, Él lo que estaría diciendo es algo así como que déjalos en el mundo, déjalos. Y que en el mundo difícil, duro, malvado, riesgoso, ellos puedan mostrar su victoria, ¿no? Que ellos muestren, que ustedes muestren que nuestro Dios es poderoso en el mundo, en una vida práctica. Cuando, como dicen los americanos, cuando las llantas tocan el pavimento, que no solamente sabemos volar, sino que también sabemos aterrizar. Que no solamente sabemos orar y buscar al Señor y decir Dios te bendiga, hermano, sino que sabemos vivir una vida en donde podemos darnos la mano unos con otros, podemos ser buen testimonio, podemos sonreír, podemos perdonar, podemos amar, podemos tener buenos pensamientos, buenas conversaciones, podemos edificarnos unos con otros. Nuestro cristianismo tiene que ser más que el vuelo de un avión. El vuelo de un avión es nuestro tiempo en comunión con Él. Pero cuando aterrizamos y funciona ese avión en el aterrizaje, porque necesita funcionar, ese avión fue creado para esos dos propósitos: volar y aterrizar. Y no tengo tiempo para explicar todo eso, pero la verdad es que la razón por la cual el avión aterriza justamente es para poder llevar a su destino a los pasajeros, para poder llevar a un punto práctico a la gente. Y para eso tenemos que aterrizar también, para que el mundo, dice la palabra, vea las obras de Dios a través de nosotros y glorifique a Dios que está en el cielo. Esa es la función de nuestra como hijo de Dios. Y por eso la palabra nos enseña desde la profecía, y quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 1, porque esto viene de una profecía de Isaías, pero ahí en la palabra nos enseña, y voy a hablar sobre este título llamado Dios con nosotros. Di conmigo, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y en Mateo, José, el padrastro de Jesús, digamos, ¿no? El papá adoptivo de Jesús, tuvo un sueño, ¿no? Y en el sueño Dios mismo le habla y le dice: mira, ¿sabes qué?
María no ha cometido ninguna falta al salir embarazada sin que tú participes, ¿no? Lo que ella tiene es mío, ese es el fruto del Espíritu Santo. Ningún varón la ha tocado, ella es virgen. Y quiero que entiendas esto, José, le dice el Señor, en ese sueño, ¿no? Pero luego le dice una cosa, le dice el versículo 23, esto es lo que está escrito en Isaías, le dice, ¿no? He aquí una virgen, ¿está conmigo? Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero luego dice ya, Testamento, Israel, el pueblo de Dios, fue caminando, luchando, sufriendo por poder tener un Dios cercano. Y a través de muchas señales, sombras y símbolos, trataban de arañar un poco la superficie de Dios. No llegaban a tener esa comunión con Dios, no tenían a un Dios que había prometido, caminaré y andaré entre vosotros. Lo tenían como un símbolo, lo tenían como una ocasión especial en una fiesta, en un sacrificio, en un evento en particular, cuando de pronto el Señor se manifestaba y habían rayos y truenos y la nube lo seguía. Pero todo esto no era una comunión personal con el Señor como la fue con Jesús. Durante siglos el pueblo de Israel fue buscando el cumplimiento de la profecía. Yo necesito que Dios no esté fuera de mí, sino que esté dentro de mí. Y esto es lo que nos hace diferentes. Un teólogo hace poco estaba diciendo, él no era cristiano, pero él empezó a analizar absolutamente todas las religiones. Y esto es lo que lo hace convertirse al cristianismo. Y él dice, en ninguna de las religiones, ninguna en absoluto, vemos que Dios promete vivir dentro de los hijos. En todas está lejos, está en algún lugar, tiene deseos, tiene intenciones, tiene planes, tiene voluntad, pero en ninguna dice yo voy a nacer dentro de ustedes. Voy a vivir dentro, voy a hacer una habitación en tu corazón. Y él dice, eso es lo que hace diferente, que Dios, el Dios del cristianismo, es un Dios que mora en nuestro corazón. Es un Dios que vive aquí conmigo, donde yo voy está Él. Y entonces todo el Antiguo Testamento fue una sombra. Hemos estudiado. Acá están los certificados, por si acaso. No se vayan temprano, por acá están los certificados que vamos a partir al final. A los que han aprobado con 98 para arriba. No, sin broma. Pero todo el Antiguo Testamento fue una historia frustrante de querer tener comunión con Dios permanente. Y solo se lograba una comunión con Dios temporal. Un sacrificio, un evento, una palabra de Dios, una visitación del profeta. Fueron cosas periódicas, pero no era algo permanente. La promesa permanecía siempre ahí. Habitaré y andaré en medio de ustedes. He aquí yo estableceré mi palabra en su mente y en su corazón. Y seré a ellos por padre. Pero eso no lo llegaron a ver. No lo llegaron a vivir. Hasta que Jesús vino y la palabra dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces el Señor ya no es un visitante, sino que es un residente. Y eso cambia todo. Porque entonces la iglesia entendió que su propósito era poder vivir con Cristo, en comunión con Él y manifestar las obras de Él a este mundo que está vacío y perdido. Entonces, vemos que Mateo, en ese sueño, Dios le dice, mira, lo que tiene María es mío, es un fruto santo. Y yo lo prometí. Y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No Dios, sino Dios con nosotros. Y queridos hermanos, esa diferencia entre esas dos palabras, Dios y Dios con nosotros, hace todo un mundo de diferencia. Porque conocemos gente que cree en Dios. El diablo cree en Dios. Y conoce más de la Biblia que nosotros, quizás. Ha llevado ese curso de introducción de la Biblia más que tú. No le dieron diploma, pero lo conoce. Dios con nosotros. Hace la diferencia con Dios. Mucha gente conoce ha oído hablar de, ha estudiado a Dios. Pero la Biblia dice que Jesús no es solo Dios, es Dios con nosotros. Esa es la diferencia. Y yo voy a hablar sobre esto porque yo mismo me he estado examinando. Y a veces hablamos tanto de las maravillas de Dios que nos volvemos teóricos. Hablamos mucho de un Dios todopoderoso, de las cosas que nuestros padres vieron,
nuestros antecesores, de las cosas que vieron los profetas, de las cosas que vieron los apóstoles, de las sanidades, de los milagros y de todas las cosas que sucedieron, pero no las vemos en nuestro presente. Y podemos cantar 1000 canciones sobre el poder, el amor, la majestad y la adoración a Dios en el cielo, pero aquí en la tierra no lo vemos. No lo vemos en mi vida práctica. No lo veo en un diario vivir, no lo veo en un milagro en mi vida constante, en donde debería ser normal. Y de eso quiero hablar hoy. En dos partes, Dios con nosotros. Esta primera parte va a ser la manifestación de Dios en mi situación presente. Ojo, Dios con nosotros. Otra vez di conmigo, Dios con nosotros. Y dile al que está al costado tuyo, Dios contigo. Una manifestación de Dios en mi situación presente para mi liberación. Y esta empezó a ser mi oración desde hace un tiempo. Señor, tú eres un Dios grande, pero te pido que seas grande en mis circunstancias. Nada más eso. Si tú hoy puedes irte con esta palabra y este clamor te lo llevas a casa, yo creo que se logró el objetivo de esta enseñanza hoy. Yo canto, Señor, es grande, pero quiero que seas grande en mis circunstancias. Señor, tú eres precioso, pero quiero que seas precioso en mi hogar. Señor, tú eres poderoso, pero quiero que seas poderoso en mis finanzas. Yo necesito tu intervención acá, no allá, acá. Dios, tú has prometido, Dios con nosotros. Y podamos pasar de ser cristianos teóricos y adoradores místicos a ser adoradores prácticos de un Dios que es real y que quiere caminar contigo. Caminaré y andaré con vosotros. En nuestro diario vivir, que sea como dice la palabra, porque constantemente vemos profecías que dicen, yo seré tu sombra, tu mano derecha. ¿Vemos eso? Porque normalmente caminamos por Lima y lo que vemos a nuestra mano derecha es una moto y guardamos el celular. Una sombra a nuestra mano derecha puede ser un peligro, pero Dios ha prometido que Él va a ser nuestra sombra, nuestro cuidador, aquel que nos lleva de la mano, que dice la palabra que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Eso no era para Moisés nada más, eso no era para David, eso no era solamente para Asaf o para Abraham o para Isaac, eso es para ti, eso es para mí. Él prometió eso en mi diario vivir, en mi vida práctica, cotidiana. Y esa empezó a ser mi oración. Y por eso yo comparto. Ustedes saben que yo no voy a compartir algo que aprendí, que copié de alguien y voy a trasladarlo, sino que es algo que Dios está obrando en mi corazón y yo espero que también pueda ser una palabra para ustedes. Queremos a Dios en nuestras casas, queremos a Dios en nuestras circunstancias. ¿Dónde está ese Dios? Mucha gente decía en el Antiguo Testamento, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Y podemos nosotros con justicia preguntar, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios de nuestros padres hoy? Porque si Él no ha cambiado, quiere decir que algo no está funcionando bien. Quizás nuestros conceptos no son los correctos. Y mi oración empezó a ser, tú eres un Dios grande, pero te pido que seas grande en mis circunstancias. Te pido que seas grande en mi mente. Te pido que seas grande en mis emociones. Te pido que seas grande en mis pensamientos, en mi boca, en mi oído, en mi conducta. Porque la palabra dice, mayor es el que está en vosotros. No dice, mayor es el que está en el cielo. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Eso quiere decir que hay una promesa de Dios para un Dios poderoso en tu vida, en tu diario vivir, en la práctica. Una de las cosas que más me ha estado hablando el Señor es justamente esa palabra. Y yo le decía, Señor, yo necesito que tu grandeza de la cual yo canto con tanta espiritualidad pueda prorrumpir en mi situación, pueda traspasar lo eterno y venir a lo temporal de mis circunstancias. ¿Están conmigo? De eso vamos a hablar y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo 6, vamos a empezar una parte del famoso Padre Nuestro. La iglesia en Talara, las 21 iglesias unidas para poder hacer esta campaña evangelística en donde aproximadamente 8,000 personas asistieron y 1,000 personas dieron su primer paso de seguir a Jesús por primera vez. Fue un momento muy especial ver las manos levantadas y sobre todo las decisiones de decir yo voy a seguir a Cristo. Decido confiar en Él, mi presente y mi futuro. Fue algo muy especial poder estar en este tiempo ahí, estos 3 días. Como les digo, acabo de llegar.
Y Dios seguía mostrándome esa palabra mientras el avión aterrizaba y decía, ¿de qué me sirve tener buenas alas si no tengo buenas llantas? ¿Están conmigo? Tenemos que tener buenas llantas, tenemos que tener buenos flaps, tenemos que tener buenos frenos, tenemos que tener un buen agarre, tenemos que saber conducirnos en esta tierra y dejar que el poder de Dios de verdad nos pueda ungir y usar. Mateo capítulo 6, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, venga a tu reino, versículo 10. Jesús nos enseñó ya que la clave de poder relacionarnos con Él y vivir en esta tierra consistía en pedirle que lo que sucede allá suceda acá. En pedirle que si Él es poderoso en el cielo, que lo sea también en mis circunstancias. Por eso Él dice que se haga tu voluntad, porque el cielo es hecha, pero hablando crudamente, y quizás puede sonar muy feo, pero no me sirve mucho a mí hoy, en mi necesidad, que tu voluntad se haga en el cielo. ¿Están conmigo? ¿Me perdonan por la tosquedad de mis palabras? Señor, no me sirve ahorita que tú seas Señor solo del cielo. Yo necesito que tú seas Señor en este momento de mi tristeza. Yo necesito que tú seas Señor en este momento de mi aflicción, de mi necesidad, de mi depresión, de mi desánimo, no sé. De nada me sirve que tú seas Señor allá arriba con todos los ángeles disfrutando. Yo no lo estoy disfrutando porque yo necesito tu intervención acá. Amén. ¿Están conmigo? Entonces Él dice que se haga tu voluntad así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Porque yo lo necesito aquí, yo quiero verte palpable en mis circunstancias. En este momento necesito que tu voluntad se haga en mi vida, acá. No allá en el cielo, acá. Yo no quiero solo exaltar, glorificar y dar gloria a tu nombre en el cielo. Si tú prometiste un Emanuel, amén. ¿Se acuerdan que vimos Emanuel? Entonces yo necesito que tú estés con nosotros. Si tú has prometido que Jesús sería Dios conmigo, entonces yo necesito que no solo sea Dios, sino que sea Dios conmigo en este momento, en mis circunstancias, en medio de mi situación. Y para ello quiero entrar a este versículo de Isaías capítulo 6, en donde Isaías ve la muerte de su pariente más cercano, que era el rey Usías. Pero no voy a hablar sobre ese evento puntual, sino voy a hablar sobre lo que pasó después. Isaías capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer 5 versículos. Acuérdense que acaban de graduarse de una introducción a la Biblia, así que lo último que podemos esperar es que se aburran leyendo 5 versículos, o 15, o 25. Si yo los veo distraídos con 5 versículos, al toque sacó su diploma. En el año que murió el rey, escena, ¿no? ¿Qué poder de esta adoración? Pero honestamente, cuando estamos leyendo acá Isaías 6 del 1 hasta el 4 hemos leído, honestamente lo que estamos viendo aquí es la adoración a Dios en el cielo, porque es una visión en el cielo. Nada de esto pasa aquí en la tierra. O sea, de hecho es tan distante de la tierra que Isaías tiene que decir que yo caí postrado porque yo dije yo no soy digno de esto, eso es tan lejano de mí. Esta adoración en el cielo, aunque es tan distante de la nuestra, aún así dice la palabra que produjo un temblor, produjo un estremecimiento. Lean otra vez el versículo 3 y 4. Toda la tierra tiene su gloria, dice la última parte del versículo 3, y los quiciales, las bisagras de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hubo un temblor, hubo una manifestación en ese momento de adoración. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Qué hermosa es la adoración cuando el cielo se estremece. Pero yo necesito que la tierra se estremezca. Yo no necesito que el cielo se estremezca, yo necesito que la tierra se estremezca. Yo necesito que haya un temblor aquí en mis circunstancias, no allá en el cielo.
Porque en el cielo debe ser una zona de verdad de temblores, ¿no? Constantes, imagínense. La adoración, el poder de Dios, los ángeles 24/7 adorando al Señor día y noche, santo, santo, santo. Eso debe ser una experiencia de verdad totalmente sobrenatural. Pero es allá. La cosa es acá, porque el Señor nos prometió un Emanuel. No nos prometió un Dios. Porque si solo Dios habría sido lo suficiente, entonces no habría sentido en la venida de Jesús. Jesús se hizo hombre, ¿para qué? Para habitar con nosotros, caminar con nosotros, sentir como nosotros. Y de hecho la palabra dice más. Dice que Él, como sintió lo que nosotros sentimos y sufrió aún más de lo que nosotros sufrimos, puede compadecerse de nosotros. Entiende nuestras circunstancias. El Dios del Antiguo Testamento no entendía esas circunstancias de carne y hueso que sufría el pueblo. Pero Jesús sí. Por eso la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, que sí puede sentir lo que tú y yo sentimos. Que lo que tú sientes no es raro, no es inusual, no eres un bicho raro, no eres una persona lejana o una persona que tiene que ser repelida porque lo que tú sientes no lo sintió nadie, sino que la palabra dice que Él se compadece de tus debilidades porque Él entiende lo que tú pasas, Él entiende lo que tú sufres. Este es el practicismo del Evangelio. En esto consiste justamente Jesús viniendo a nuestra circunstancia. Y esto, repito, no es una cosa nueva del Nuevo Testamento, ya venía siendo anunciado desde mucho tiempo atrás. Pero cuando sucede lo del rey Usías y que toda esta adoración tan majestuosa sucede en el cielo y hay un temblor en el cielo justamente debido a esta adoración, uno se pregunta, yo sé, Señor, que en el cielo hay una perpetua adoración, pero ¿qué de la tierra? ¿Dónde están los temblores? ¿Dónde están los terremotos que yo necesito en mi situación presente? En la visión de Isaías hubo un temblor que remeció el cielo, pero acá no lo veo y lo necesito, Señor. ¿Cuántos necesitan un temblor en su vida? ¿Cuántos necesitan ver que Dios de verdad interviene en su circunstancia, en mi diario vivir, en esto, en mi situación familiar, en mis hijos, en mi trabajo, en mi salud? Yo necesito que Dios intervenga. Muchas veces mi adoración acá, no aquella del cielo, pero mi adoración acá depende de mis circunstancias. Me es difícil por eso adorar, cantar, porque estoy sufriendo, porque estoy pasando lo difícil. Entonces nuestra canción, nuestra adoración fluctúa. ¿Por qué? Porque se ve afectada por nuestras circunstancias. ¿Y qué cosa afecta a nuestras circunstancias? Afecta a nuestro estado de ánimo. Nos sentimos. ¿Cuántas veces no te ha pasado? No tengo ganas, decimos. Dios sigue siendo digno, pero tú no tienes ganas. Entonces yo quiero trasladar este evento del Antiguo Testamento a uno idéntico en el Nuevo, para que veamos la diferencia de un temblor en el cielo con un temblor en la tierra. Porque el Señor no solamente quiere hacer temblores en el cielo, sino también en la tierra. El Señor también quiere hacer un temblor en tus circunstancias, en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu estado de ánimo. Y para eso quiero que me acompañen al libro de los Hechos, por favor. Porque aquí en el libro de los Hechos sucedió otro temblor. Hechos capítulo 16. Acompáñenme ahí a Hechos capítulo 16. Si lo tienes, puedes decir amén. Versículo 25 y 26. Pablo estaba predicando. Antes de leer, les quiero hacer una pequeña introducción. Creo que conocemos este evento. Pablo estaba predicando, estaba hablando con otros predicadores y de pronto la gente dice, no, yo no quiero que tú prediques acá, echa fuera el demonio de una chica con adivinación. El propietario de esta chica con adivinación que ganaba mucho dinero porque era una bruja que le daba plata, se molesta porque el demonio de la adivinación deja a la chica y ya no sabe adivinar, entonces ya no le chunta y como no le chunta no le da plata. Entonces se molesta. Y como este era un hombre de poder y de influencia, habla con los gobernadores y deciden golpear a Pablo, apedrearlo y meterlo a la prisión. Y en esa prisión entra Pablo y Silas. Ojo que las prisiones de allá hacen ver a un Castro como si fuera el Sheraton, ¿no? Por si acaso.
A veces nosotros decimos las peores cárceles son las del Perú. No tenemos idea de lo que era. Y ellos fueron puestos en el calabozo de más adentro, dice la palabra. Ellos fueron puestos con estos grillos, tenían que estar sentados con las piernas estiradas, con un tablón gigante, con varios agujeros donde tenían que poner sus pies, el cepo, los grillos, y tenían que dormir en esa posición, no podían girar para un lado, para otro lado, la humedad, las ratas y todo, era lo más normal en ese lugar. Y en ese momento, dice la palabra, que podían estar quizás prisioneros de cosas naturales, pero había algo en su espíritu que no estaba prisionero, porque ellos habían sido encarcelados por predicar la palabra, y ellos consideraban esto como un honor. ¡Qué privilegio! No me metieron a la cárcel por evadir impuestos, no me metieron a la cárcel por intentar hacer un golpe de Estado, me metieron a la cárcel por predicar la palabra. Estoy participando de los sufrimientos de Cristo. Estoy disfrutando algo que solo es reservado para los que sirven al Señor. Y ellos lo disfrutan, no lo disfrutaron, ellos se sintieron honrados al participar del sufrimiento de Cristo. Y en ese momento la palabra entonces dice, ahora sí vamos a leer el versículo 25. Dice, pero a media temblor sucedió. No era un temblor en el cielo ahora, era un temblor en la tierra, porque el Señor dijo que su nombre será Emanuel. No es un Dios que remece los cielos solamente, es un Dios que remece la tierra. Es un Dios que remece tus circunstancias. La misma adoración que en el cielo llevó a un temblor en el cielo, llevó en la tierra a un temblor en la tierra. Todos queremos ser liberados. Todos queremos que nuestras cadenas se rompan. Pero no todos oramos y cantamos a medianoche. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Oraban y cantaron. Y en ese momento algo sucedió. No vamos a detenernos en la explicación de esto, de cómo otros también fueron libres. No vamos a hablar sobre el carcelero que se quería suicidar porque obviamente todos los presos iban a escapar, todas las puertas se abrieron. Y que finalmente se entrega al Señor. Es salvo él y su casa. Y ahí viene el famoso versículo, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y entonces ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, que todos conocemos. No vamos a detallar nada de eso, solamente vamos a decir que hubo una adoración, porque ellos cantaron, no solamente oraron, oraron y cantaron. Pero no cantaron diciendo, Señor, tú eres poderoso en el cielo. Yo creo que ellos cuando cantaron dijeron, Señor, tú tienes que hacer algo, tú tienes que intervenir. Yo no sé cómo, pero tú vas a intervenir. Es imposible que tú le des gloria a Dios en tus circunstancias presentes y el Señor no haga algo. Puede que no lo haga a tu manera, puede que no haga lo que tú quieras, pero va a intervenir. Porque tú eres su hijo, tú eres la niña de sus ojos. Él no va a permitir que otro se salga con la suya cuando tú le perteneces a él. Y entonces dice la palabra que ellos cantaron y de pronto hubo un terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo quiero ese mismo temblor. Y yo quiero también que tú tengas ese mismo temblor en tus circunstancias. Haz una intervención, cualquiera que sea tu prisión, porque a veces estamos en prisión y a veces pensamos que la prisión solamente es la prisión del drogadicto, ¿no? O la prisión del alcohólico. Pero a veces estamos prisioneros de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios prejuicios, somos prisioneros de nuestros propios defectos, somos prisioneros de nuestros celos, somos prisioneros de nuestros rencores, somos prisioneros de nuestra falta de perdón, somos prisioneros de muchas cosas. Dice que a medianoche ellos alabaron y cantaron y hubo un terremoto. De pronto Dios, el Dios del cielo, atraviesa lo eterno para llegar a lo temporal. Interviene en una circunstancia temporal en favor de sus hijos. Esto es lo que tú y yo necesitamos. A veces nos hemos vuelto un pueblo muy romántico. Adoramos a Dios y decimos, qué hermoso eres, Señor. Eres lindo. Y eso no es malo. Pero muchas veces limitamos nuestra devoción a Dios a un amor místico. Y ningún misticismo puede tocar la realidad. En eso consiste justamente el misticismo.
que no se traslapa, no hay ningún vínculo con nuestra verdad presente. Nuestro Dios no es un Dios místico, es un Dios real, que es capaz de penetrar donde nadie entró a medianoche, en lo más profundo de una prisión. Entró el Espíritu Santo, sacudió todo y ellos fueron libres. ¿Quién necesita eso hoy? Yo no quiero tener un amor idílico por ti, Señor. No quiero tener una adoración romántica. Quiero que estés presente, que seas palpable. Acompáñame al libro de Daniel, capítulo 3. Y con esto ya estoy llegando al final. Yo sé que ha sido una palabra corta, pero quiero desafiarte a que tu oración cambie de ser una adoración idílica, romántica y mística a una adoración de Señor, interven en mis circunstancias. Ya no es solo, Señor, tú eres santo y poderoso allá, sino que yo quiero que tú seas santo y poderoso acá. Yo quiero que tú intervengas, trasciendas lo eterno, penetres lo temporal, y quiero ver tu mano poderosa orando. Él nos prometió eso. No estamos hablando acá cualquier cosa, estamos hablando de lo que Él mismo nos prometió. Dios con nosotros. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has experimentado a un Jesús caminando junto a ti? Los 3 jóvenes hebreos, habla Daniel capítulo 3. Ellos dijeron, no vamos a doblar las rodillas, no vamos a cambiar nuestros principios, no vamos a dejar de creer en Dios porque quizás Él no nos respondió como quisiéramos que nos haya respondido. No vamos a aborrecer a Dios, ni tener ira contra Dios, ni tener rencor contra Dios porque perdimos el trabajo, perdimos la salud o perdimos un ser querido. No voy a odiar a Dios, no voy a vengarme contra Dios, voy a seguir alabando a Dios, dijeron ellos. A pesar de que mis circunstancias no son las mejores, a pesar de que no me está yendo bien, a pesar de que el rey me está amenazando y me quiere matar. Ellos decidieron alabar a Dios, decidieron exaltar a Dios. Y entonces el rey los mete en un horno. Todos conocemos la historia. No solamente los mete en un horno, los mete en un horno que es calentado 7 veces más para asegurarse de verdad que mueran. Tan fuerte fue calentado el horno que dice la palabra que los servidores del rey, al empujar desde lejos a los 3 jóvenes hebreos, ellos murieron. Así de caliente estaba. Pero algo sucedió ahí. Queridos hermanos, Dios desde el cielo, desde la eternidad, de aquel lugar, como vimos en la célula de Salamanca, a ver, un hurra para la célula de Salamanca. ¿Dónde está el grupo pequeño de Salamanca? Eso, un cherry. Mi esposa habló sobre una línea de lana que puso desde la sala de nuestra hermana Sofía hasta el patio posterior, hasta el vecino. Y era una lana como de, no sé, 20 metros quizás. Y ella explicó cómo en toda la eternidad Dios hace un paréntesis llamado la creación, la tierra, el Mesías y el Apocalipsis. Y ahí estamos nosotros, en medio de la eternidad, un puntito donde sucedió todo esto, que para nosotros es un montón de tiempo, 6.000 años decimos, pero es la eternidad. Y ahí sucedió esto. Y de pronto lo que sucede aquí con los jóvenes hebreos es que Dios, de toda la eternidad, Él sale de esa línea de tiempo para aparecer en la línea temporal de nuestros relojes. Y se mete en el horno y camina entre ellos y los liberta y los libra. El Dios de lo eterno, el Dios místico que adoramos con tanto fervor y tanta pasión, atraviesa saliendo de su cielo para llegar a nuestra tierra, para librarnos. ¿No creen ustedes que no tenemos un Dios tan grande que sí se preocupa por lo que estamos pasando? Y que sí necesitamos empezar y aprender a clamar por un Dios que intervenga, que sea real, que sea práctico. Ese Dios del eterno atraviesa esa eternidad y aparece en medio de ese horno. Y la palabra dice en el versículo 24 que el rey Nabucodonosor o algo o alguien
trascendió lo eterno y penetró lo temporal. Quiero que entiendas esto, porque puede sonar quizás un mensaje muy motivacional, pero es lo que sucedió aquí. El Señor, en sentido figurado, por favor, queridos hermanos teólogos, no me juzguen, todos los fariseos aquí presentes, en sentido figurado, deja su trono, figuradamente, porque Él es omnipresente, ¿no? Pero en sentido figurado, deja su trono para ir y caminar junto a ti, para decirte, yo estoy contigo, no te va a pasar nada. Yo soy capaz de dejar todo por ti. Ya lo hice con Jesús. Ya lo hizo. Y en medio de tu alabanza y tu adoración, tú ves un Dios soberano, gigante, inmenso, precioso, eterno, en el gobierno de los cielos, que deja todo porque un hijo clama a Él. Porque una hija empieza a darle gloria a Él en medio de sus circunstancias. Y se mete en el horno contigo. Y te libra de todos tus temores, como dice la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, dice la palabra. Alguien salió de lo intangible y atravesó hasta lo palpable. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Voy a invitar a los músicos que pasen delante. Ya no es tanto el Señor, tú eres hermoso, tú eres precioso, qué lindos tus ojos. Está bien quizás decirle eso, pero yo necesito que ese Dios tan hermoso, con los ojos tan lindos y la ropa tan hermosa, pueda salir de su directorio y venga a planta. Acá yo estoy con la mano enredada en una máquina llena de grasa y con sangre porque me atrapó el rodaje. Yo necesito que el presidente de directorio venga y me dé una mano. Cuando los jóvenes hebreos clamaron a Dios, algo pasó. Dios dejó esa posición, no digo que la abandonó, simplemente manifestó su poder tangible en una situación práctica y presente. Yo quiero solamente inquietarlos a ustedes, a que empecemos a vivir en una manera en la que nuestras circunstancias podamos clamar a Dios para que intervenga. Porque Él es capaz de hacerlo, lo hizo una vez, lo hizo muchas veces, lo puede hacer otra vez. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. El cuarto varón aparece. ¿Saben cuándo aparece? Porque todos queremos que aparezca ese cuarto varón, pero ninguno de nosotros queremos cantar a medianoche, ninguno de nosotros queremos confiar en Él y jugárnosla hasta la muerte. El cuarto varón aparece cuando nos abandonamos en su mano. El cuarto varón aparece cuando confiamos al 100% nuestro destino a Él. El cuarto varón aparece cuando todas nuestras circunstancias de verdad las ponemos en su mano y no nos retenemos nada. Ponte de pie, por favor. Clama hoy a Él. Su presencia no es solo para cuando tú llegues al cielo. Esa presencia de Dios que adoramos y amamos y cantamos y celebramos no es para cuando algún día llegaremos al cielo, ya sabemos unas cuantas canciones. No es para eso. Es para poder decir, Señor, yo sé que allá hay temblores, pero yo necesito un temblor acá. Porque los temblores abren celdas. Yo necesito celdas que se abran en mi vida. Yo necesito liberaciones en mi vida. Yo necesito visión clara en lo que está pasando hoy en mi vida. Y tú también creo que la necesitas. Le dirás al Señor, me rindo a ti, como lo hicieron estos jóvenes hebreos. Le dirás, Señor, yo te canto en mi medianoche, porque solo tú puedes trascender el cielo